Buenas tardes, bienvenidos todos a Agenda Mol TV. Hoy tenemos un tema súper entretenido que comentar. Me consta porque yo leí a propósito de este libro, Archivo Criminal, un género que que no es nuevo, pero que cada día pareciera que toma más adeptos o que de alguna u otra manera se ha ido ganando un espacio, ya no solo en medios tradicionales, sino que en las redes sociales, en los distintos canales que la modernidad nos ha traído. Vamos a estar conversando con la autora de este libro que ya lleva un buen tiempo dedicándose a esto que se conoce como el true crime. Andrea Hartung, periodista y autora de Archivo Criminal. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito resfriada, pero con todas las ganas para hablar de este bebé archivo criminal. Bueno, partamos por el principio. Estamos hablando de un género, de hecho, al inicio del libro tú explicas cómo ha ido evolucionando. Esto no es nuevo, pero ha ido mutando. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como el true crime? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ve el potencial que tiene también para irse afirmando ya cada día más? El true crime es un género que ha tenido distintos nombres a lo largo como de la historia, y es muy divertido cómo ha ido cambiando. Yo para algunos de los casos que he investigado he revisado artículos de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, de Memoria Chilena, y me he encontrado con unos reportajes o unos libros que hablan sobre casos de asesinatos de la clase alta en Chile en los años 20 o 1914, o sea, que de verdad son muy increíbles cómo están escritos, porque están escritos casi como si fueran cagüines, es una mezcla entre SQP y mea culpa. Entonces, siempre ha estado. Después la Crónica Roja, yo creo que siempre nos ha interesado, siempre se ha paralizado un poco el país cuando hay asesinatos o crímenes de alto interés nacional. Eh, Tenemos también muchos periodistas que de una forma increíble se han dedicado a cubrir estos casos, tanto en libros como en la prensa. Tuvimos en los 90 Mea Culpa, que yo creo que nos marcó a muchos de las personas de mi generación al menos. Y ahora tenemos todo lo que son los documentales. Vemos que las plataformas de streaming todos los meses publican no uno, sino que muchos documentales de true crime, películas relacionadas con crímenes reales. Y además tenemos las plataformas como podcast, YouTube. En Estados Unidos, los podcasts que más se escuchan son los de true crime. Entonces, de ahí nace un poco el tema y ahí se ha ido un poco moviendo. Yo empecé a hacer contenido de True Crime inspirada en YouTubers de Estados Unidos que yo seguía. Yo decía, ¿por qué nadie está haciendo esto en Chile? Si tenemos demasiados casos. Y creo que es una forma distinta de abordarlo también. De repente menos cruda, de repente menos como en el detalle del crimen en sí, que era como lo que nos daba media culpa, ¿cierto? Con este tono medio sombrío y medio trágico. Y acá a mí me gusta hablar de la parte psicológica, emocional, biológica, tratando de dar un poco una explicación o un contexto a lo que termina pasando en estos crímenes. Andrea, una cosa que tú planteas y explicas al principio del libro y que de hecho me hizo reflexionar a mí también, ¿por qué nos gusta este género? Porque en realidad uno podría decir, ¿por qué alguien querría leer o escuchar de crímenes, incluso más allá de cuál sea la plataforma o qué tan profundo no? Porque yo misma he leído libros con contenido muy explícito, muy extremadamente sórdido, duro, y ahí uno está leyéndolo con mucha atención. ¿Por qué nos atrae esto? Yo creo que hay varias formas de verlo. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos interesa mucho entender la mente humana, ¿ya? Nos interesa mucho entender el por qué alguien llega a hacer algo tan horrible, por qué alguien llega a secuestrar, a matar, a descuartizar, o sea, a crear un culto. Y yo creo que por un lado está eso, está como la investigación psicológica. Por otro lado, yo creo que hay algo que ya tenemos hace mucho tiempo, que de repente nace quizás con Agatha Christie, que después también toma muy bien Dan Brown, y que es esa idea de sentirnos detectives y sentirnos que estamos nosotros recopilando las piezas y que vamos a dar con el criminal, vamos a dar con la respuesta a esto. Yo creo que va mucho por ahí. Y por otro lado, un dato que se repite mucho es que somos principalmente las mujeres el público objetivo del true crime, o no objetivo, pero el público que finalmente consume más true crime. ¿Y por qué? Porque, bueno, nos sentimos más victimizadas siempre. A hombres y mujeres nos pueden pasar cosas por igual, pero por lo general las mujeres tenemos esta sensación de que es más probable que nos pase a nosotras. Y por otro lado, sentimos empatía hasta con el asesino porque queremos como entender su historia, nos sentimos un poco como la mamá de esta persona, sentimos empatía por la víctima y también queremos
descubrir un poco o reflexionar sobre cómo nosotros habríamos salido de esta situación o cómo nosotros habríamos evitado esta situación. Bueno, otra cosa que tú planteas en esa misma reflexión y que quizá yo recuerdo, porque yo soy parte de la generación que está marcada con mea culpa, que es que no son monstruos o no parecían ser monstruos. Uno veía ahí la historia desde el inicio, desde que era chico, cuál era el contexto. En ningún caso eso busca justificar lo que hace después, pero sí entenderlo. Y sí darse cuenta que, bueno, una de estas personas podrían ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos. Entenderlo, nunca justificarlo. Nunca. Trato de tener harto cuidado con eso, pero a lo que yo voy con el que no son monstruos es que nosotros como sociedad nos facilitamos las cosas a nivel de salud mental, yo creo, y como de supervivencia. Y nos gusta pensar que el chacal, que el psicópata, que el monstruo, que el descuartizador, que bla, 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 está lejos de nuestro entorno, que no es nadie como nosotros, cuando la realidad es que son personas que tienen familia, que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen amigos, que en muchos casos tienen trabajos. BTK, que es uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, tenía un trabajo completamente normal, era la persona más fome y de bajo perfil que tú te hubieras imaginado, y era una persona que disfrutaba torturando familias, ¿te fijas? Entonces, claro, nos gusta decir BTK, un monstruo, Jeffrey Dahmer, un monstruo, para las personas que vivieron con estas personas, para las personas de su entorno, eran el vecino. Entonces, me gusta mucho desmitificar y también me gusta desmitificar porque en el caso de los psicópatas, por ejemplo, a partir de psicópata americano tenemos esta idea de que son personas ultra inteligentes, ultra elegantes, que van a superar a la policía, a los detectives, que no los van a pillar porque son muy secos. Cuando en realidad hay psicópatas en todo el espectro de la inteligencia. Y muchas veces, cuando no los pillan, no es porque ellos sean súper secos, es porque en las primeras 24 horas la policía actuó súper mal. Claro, Entonces, por eso trato como de llevarlo a la normalidad de nuestra vida. no, y para conocer realmente cómo es que funciona, cómo es que se puede desarrollar también y el impacto que va teniendo entre sus víctimas. Ahora, volviendo a tu historia, ¿cómo llegas a esto? O sea, tú eras usuaria de estos contenidos desde youtubers o influencers en Estados Unidos, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llego a escribir el libro o a empezar a No, hacer ¿cómo contenido? llegas a interesarte en este género? Y por supuesto que después a ir desarrollando todas estas actividades relacionadas, que no solo libro, también es podcast y otras Es cosas. de largo aliento. Yo en el libro cuento que mi primer acercamiento con este género fue en la biblioteca de mi abuelo, cuando sin querer queriendo sacó un libro roñoso que es Helter Skelter, y que es la investigación de Vincent Bugliosi, el fiscal a cargo de el caso de Charles Manson y los asesinatos de la casa de Sharon Tate y de los LaBianca. Y eso fue más o menos aislado, pero fue el motivo de una obsesión. Porque está el libro, me termino el libro. Hay videos en YouTube del juicio. Después hay muchos escritos, hay muchos artículos, muchos reportajes. Estos siguen vivos, algunos siguen vivos. Entonces, como que es algo que no deja de entregar información. Al mismo tiempo, en la universidad empiezo a leer el libro sobre el crimen de Hans Pozo, el pecado del rucio. Al mismo tiempo me empiezo a interesar por los psicópatas de Viña. En clases de periodismo empezamos a ver investigaciones y las investigaciones por lo general suelen estar relacionadas con estos crímenes. Entonces me interesó mucho desde el lado del periodismo. Y lo divertido es que yo durante mi carrera casi nunca me dediqué a estas cosas. Yo siempre me enfoqué en moda, belleza y tendencias, que suele ser el hobby. Y para mí el hobby era como el periodismo duro. Era como revisar estas cosas más. Y mi trabajo era un poco más light, por así decirlo. Y luego, entonces, como te digo, fue un interés que siempre estuvo y que siempre leí en las ferias de los libros, siempre buscaba libros sobre psicópatas, etcétera. Que me decían, pero Andrea, ¿por qué? Y cuando ya empieza este boom en el streaming, a partir del documental Making a Murderer, que creo que fue por ahí por el 2016, empiezo como a volver a meterme en todos los documentales, en todos los videos, a tratar de resolver estos casos. Y luego esto pasa, como te decía, a YouTube con gente común y silvestre, como tú, como yo, gente que incluso no es periodista y que empieza a recopilar información. Luego salen los podcasts. Hay podcasts de True Crime en Estados Unidos que han ayudado a resolver casos que estaban guardados hace muchos años. Y ahí es donde yo digo, acá está pasando algo, acá hay un género y en Chile no lo estamos explotando. Y empiezo muy de poquitito eh,
hablar de casos puntuales relacionados con el entretenimiento, como por ejemplo cuando a Alec Baldwin se le escapa el tiro en el set de Rust. Luego empiezo a hablar del caso de Gaby Petito, que era un influencer que desaparece en el desierto con su pololo. Y me doy cuenta de que hay un público que extrañamente, por algún motivo, hay gente que quiere escucharme hablar sobre esto. Si yo digo ya, chao, live todos los domingos por Instagram. Ya llevo como 70 lives. Eh, y a partir de eso, unas amigas que tienen podcast, las amigas, me dicen, Andrea, hagamos un podcast de True Crime. Ya obvio, démosle. Y entre medio de todo eso nace la idea de hacer este libro. Y la verdad es que para mi sorpresa, personas que no escuchan el podcast, que no se meten en los lives y que no les interesa el True Crime en sí, sí se han interesado por el libro porque habla de la psicología, habla de la mente humana. Y yo creo que eso es algo universal. Ahora, además, o sea, además de esa mirada global, hay muchos casos. O sea, es muy entretenido ver porque hay casos tanto de afuera que han sido bien emblemáticos como casos de nuestro propio país. O sea, uno mismo, además, lo ha ido viviendo, lo escuchamos, lo vimos en las noticias. Entonces, es súper interesante hacer esa conexión con lo que vivimos en algún momento, con, bueno, la conexión que también haces con los otros casos acá mismo. Y además son temas que no se van a acabar nunca. O sea, hace algunos días estaban encontrando partes de un cadáver en Pirque, en Cajón del Maipo. ¿De qué estamos hablando? Eh, la cabeza en Maipú, o sea, como que siento que es un género que no va a dejar de dar porque los crímenes no van a dejar de pasar. Los crímenes sí se transforman y eso es algo súper importante, creo yo, que los crímenes de los distintos países y sociedades están muy relacionados con la sociedad en sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos más tiroteos en los colegios de los que vamos a ver acá. ¿Te fijas? Pero en Estados Unidos no hablan de portonazos ni encerronas. Hasta hace poco, los secuestros eran algo mucho más relacionado con Centroamérica, por así decirlo. Entonces, a medida que las sociedades van cambiando, los crímenes que suceden en las sociedades también van cambiando y eso es un análisis súper interesante. ¿Te fijas? Y que va más allá del morbo. Una línea de esto, bueno, que también por supuesto puede mezclar un poco morbo, de interés, de muchas cosas, pero es ver cómo se ha cubierto algunos casos emblemáticos en los matinales, por ejemplo, el caso de Fernanda Maciel, lo veíamos en vivo y directo, horas, todos y cada uno de los días durante muchísimos meses, en los que todos especulaban, buscaban la pista, hacían de investigadores, iban a hablar con vecinos, en el fondo era una especie como este podcast o live permanente día a día durante muchísimo tiempo hasta que hubo un cierre en la investigación. Absolutamente. Cuando fue el primer juicio del caso Narumi, no sé si lo recuerdas, en Francia, yo me conseguí el dato de una periodista francesa que lo cubría todo el día, estaba metida ahí. Entonces yo por Instagram estuve dando minuto a minuto esta información, muchas veces antes que la tele, antes que la radio, porque traducía a Twitter. Y entonces hay mucho interés sobre eso, porque claro, es como un podcast en vivo, es como está pasando. Em, Se me olvidó lo que quería decir. Estamos hablando del seguimiento y el interés que hay en los matinales y en Ah, los eso, canales y ya, la gente en eso general. es importante. También yo creo que los medios de Bueno, comunicación, caso Narumi también envían reporteros y reporteaban desde ahí estuvo mismo. Roberto Cox, Sí, está ahí desde ahí em, mismo reporteando. él era mi competencia, yo estaba en Twitter. No, mira, em, con los medios de comunicación, que siento o quiero creer que ha habido una evolución, porque también nosotros como periodistas hemos tenido que aprender un poco a hablar de estos temas. Y hablar de estos temas me refiero recordando siempre que estamos hablando de personas reales, con familias, em, y a las que se les debe tratar con un cierto respeto. No sé si te acuerdas del caso de Nabila Rifo, cómo lo trataron los matinales. En el caso de Fernanda Maciel también, al principio hubo mucho comentario sobre su vida, sobre sus posibles adicciones, como si quisiéramos justificar un poco. El caso de Hans Pozo, lo mismo. El caso del psicópata de alto hospicio. ¿Te acuerdas al final como hablábamos de niñas pobres, de niñas de escasos recursos? Bueno, lo más probable es que se hayan ido a prostituir a Bolivia. Entonces yo creo que los medios de comunicación igual hemos tenido que aprender a llevar estos temas más allá del morbo, y más allá del rating, incluso un poco, porque no podemos dejar de pensar que la persona que nos está viendo puede ser la mamá, puede ser la hija, que lo que nosotros comunicamos va a quedar en Internet para siempre. Entonces me haría mucha pena hablar eh, muy livianamente, por ejemplo, de Fernanda Maciel, y que al día siguiente su mamá revise, googlee Fernanda Maciel y aparezca algo que dije yo. eh, O y, cosas que ella misma, ella o cualquier víctima de cualquier caso,
mantuvo en su más íntima privacidad y que después se Exacto. ha expuesto a todo el mundo, no solo a su familia. O sea, un poco de respeto Exacto. incluso por la víctima y bueno, también por los demás también. Hay una revictimización tremenda. Y también en el caso de los criminales, porque muchas veces las familias tampoco son culpables, o sea, también son familias que están sufriendo. Entonces, yo creo que es fundamental, desde el punto de vista de los medios de comunicación, no perder el ojo en que estamos hablando de personas. ¿Qué podemos encontrar para quienes nos estén viendo en Archivo Criminal? ¿Qué se encuentra en estas páginas? De todo, de todo. En el archivo criminal vas a encontrar, no, bueno, recetas no, pero vas a encontrar teorías sobre por qué se cometen, cómo alguien llega a ser un criminal o un psicópata. ¿Se nace o se hace? La eterna pregunta. Vas a encontrar información muy cruda, muy sórdida, por ejemplo, sobre niños asesinos, que hace que niños de 10, de 9 años maten a otros más chicos. ¿Cómo es posible que esto suceda? Ahora recién en Buenos Aires, un niñito de 14 años mató a su mejor amigo y lo dejó a 100 metros del colegio en una casa abandonada. Eh, Buscamos explicaciones para eso, pero también vemos cosas em, más graciosas, por así decirlo, un poco más livianas. Les cuento que existen formas de comunicarse con reos que están presos en Canadá y que existe una especie como de Tinder criminal. Es, es algo que yo descubrí haciendo este libro y que me voló la cabeza. Tú te puedes meter a un sitio web que sale acá con todas las instrucciones y puedes buscar al criminal que más te guste, ¿ya? Dan sus fotos y ellos se autodescriben así como, hola, mi nombre es Jake, tengo 32 años, me encantan las caminatas al aire libre, pasear perros y quiero conocer a alguien para entablar una amistad. Entonces yo digo, qué buena onda, Jake. Y googleo su nombre y me salen noticias de que descuartizó a la suegra, de que la tiró no sé dónde. Entonces, si bien el libro tiene cosas muy reales y muy tremendas, no se asusten, porque no es una lectura pesada, no es una lectura necesariamente enfocada para personas que les gusta Mea Culpa o que les gusta el true crime. También es un libro enfocado a las personas que están interesadas en la mente humana, en entender por qué actuamos como actuamos, por qué alguien llega a hacer algo horrible, si es que está relacionado con cómo vivió su vida, cómo lo trataron, o si es que está relacionado con algo que le ocurrió de repente. Hay un, hay un cómic de Batman que se llama The Killing Joke, donde el Guasón le dice a Batman que hace falta un mal día para que alguien se convierta en un villano. Y yo creo que muchas veces pasa eso. Obviamente no por un mal día te voy a ir a matar, pero quizás por un mal día te voy a tratar mal, te voy a responder mal, voy a hacer. ¿O se Yo creo detona que es algo la que vida estaba posible. contenido? Entonces hay como una gama muy amplia de formas en las que podemos reaccionar a esto. Hay una gama muy amplia en la que podemos ser malas personas. O sea, no solamente tienes que matar a alguien para ser una mala persona. ¿Dónde lo Entonces, pueden encontrar? hoy día, afortunadamente, lo puedes encontrar en librerías de todo Chile. Está en Arica, está en Punta Arenas, de forma física también. Por Amazon está para Kindle y en internet está en librenta.cl, en Busca Libre, Feria Chilena del Libro, Antártica y en todos los lugares donde tú buscas libros está Archivo Criminal. Si a alguien le interesa también, ya aprovechemos de pasar el dato, de poder escuchar tus podcasts, ver los lives, además de la información que puedan ver en el libro, ¿cómo te pueden encontrar? Es súper fácil porque mi podcast también se llama Archivo Criminal, así que tú pones o en Spotify o en YouTube o en iVoox, Apple Podcast, donde tú escuches podcast, está Archivo Criminal, sale un capítulo nuevo todos los miércoles. Hoy salió el capítulo de La Calchona, que es un caso icónico de Talca. Eh, todos los domingos yo hago un caso que dejo guardado en mi Instagram y lo transmito en vivo los domingos a las 10 de la noche. Y mi Instagram es @Andrea Hartung, todo junto, súper fácil. ¿Cuáles han sido las historias que más te han impactado, ya sea de afuera y de nuestro propio país también, de Marta? De afuera yo te diría que el Heaven's Gate, que es un culto de ovnis, por decirlo de una forma, donde personas adultas, educadas, con familia, dejaron todo para unirse a una agrupación que creía realmente que eh, una nave espacial nos iba a venir a buscar para llevarnos al cielo y que termina en el suicidio masivo más amplio dentro del territorio americano, que coincidente con el paso del cometa Halley-Bob, porque estas personas estaban muy seguras de que
el cometa Hale-Bopp iba a pasar a buscarlos. O sea, que atrás del cometa Hale-Bopp estaba la nave que iba a pasar a buscarlos. Y es un caso muy interesante y muy impactante porque si tú hoy día entras a heavensgate.com, el sitio web está completamente funcionando porque todavía hay personas de la secta que están esperando que los vengan a buscar. Entonces puedes encontrar bibliografía, puedes encontrar los videos donde explican su forma de pensar, y eso a mí me parece como tremendo. Y en caso chileno, son tantos, pero en casos chilenos yo te diría que el caso que a mí más me llama la atención y que es un caso del que yo nunca voy a hablar en un live ni en un podcast porque me va a traer muchos problemas, es el caso de Viviana Heger. ¿Y por qué podría traer muchos problemas? Porque es un caso cerrado y que tiene un final con el que no mucha gente está de acuerdo. Y además, la familia de Viviana Heger ha dicho en todos los idiomas que por favor no se hable del caso y yo prefiero no ir en contra de eso. Claro. Pero yo diría que ese es uno de los casos nacionales más impactantes, más extraños y con más vuelcos. O también el de María del Pilar Pérez, que yo creo que es uno de los pocos casos que yo he leído, que yo he investigado, donde la maldad más pura se ve presente. Ah, este caso conocido como la Quintrala. La Quintrala de Providencia, Mm. que fue hace poquito. Em, Como que nunca me había enfrentado a una persona tan mala, tan 100% mala, a la que no le pudiera encontrar ninguna redención. Ni a Charles Manson, ni a Antares de la Luz. O sea, para mí esta persona es la maldad personificada. Además, el nivel, la planificación, o sea, todos los pasos hasta llegar a ese Y mal. todo para quedarse con una herencia y matar a quien fuera. No, si es de verdad impactante. Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ya nos quedamos con más ansiedad. Pueden encontrar Archivo Criminal, ya lo saben en todas las librerías. Vamos a seguir mirando este género que va a dar mucho que hablar, probablemente en el próximo tiempo. Ya, esta puerta que abrió de alguna manera Carlos Pinto, quizá con mea culpa, se sigue abriendo con Andrea. Muchas Muchas gracias. gracias, Bárbara, que estés súper bien. Chao. Igualmente los dejamos invitados a que sigan con nosotros dando una mirada a estas cosas tan entretenidas, tan distintas, aquí en evol.com.